Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, lunes 15 de marzo, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. Hoy la liturgia católica nos invita a reflexionar el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 4, versículos 43 al 54. Nos dice la santa palabra de Dios. Pasados esos 2 días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea. Porque, como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó: ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo: Señor, ven pronto antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo entonces: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: ¡Su hijo vive! Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. El segundo signo en Caná, curación del hijo de un funcionario real. Jesús, en la primera parte del Evangelio, versículos 43 al 45, cuando llegó pues a Galilea, los galileos le recibieron muy bien, le dieron un gran recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén. ¿Y qué hizo Jesús en Jerusalén? Hizo, como dice Juan en su Evangelio. Juan utiliza mucho la expresión signos o señales. En todo el Evangelio de Juan no encontramos la palabra milagros como lo encontramos en los otros evangelios, pero en el Evangelio de Juan utiliza la expresión signos o señales. ¿Por qué? Porque para Juan en su Evangelio lo que Jesús realiza no son solamente milagros. ¿Para qué Juan se expresa con esta palabra de señales o signos? Porque lo que Jesús hace en concreto va más allá de lo que realmente se está produciendo en ese momento. Eso que Jesús hace tiene que conducir a algo. Por eso utilizamos la expresión para nuestra introducción antes del saludo en la reflexión del Evangelio de hoy. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Porque justamente un encuentro con Jesús tiene que hacer que nos pongamos en camino. Ese signo, esa señal tiene que hacer que te pongas en camino. El encuentro de Jesús no es para que te quedes de la misma manera que estuviste antes. El encuentro con Jesús tiene que hacer que te pongas en camino. Por eso Jesús va a ser como un reproche a los que le rodean. Ustedes, si no ven signos, no creen. Por eso es que lo recibieron tan bien cuando Él llegó. Los galileos recibieron tan bien a Jesús.
Dice que Jesús vuelve a Caná, donde había hecho, el primer signo. ¿Y cuál fue el primer signo? En las bodas de Caná. Había convertido el agua en vino. Ese fue el primer signo que había hecho Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios que había un funcionario real, alguien que tiene contacto muy estrecho con la realeza. Alguien muy importante, un funcionario real que tenía un hijo enfermo. Estaba a punto de morir. Él estaba en Cafarnaúm. Jesús estaba en Caná de Galilea, el hijo del enfermo en Cafarnaúm. Cuando se encontró con Jesús, el funcionario se enteró que Jesús había venido de Judea a Galilea. Fue a rogarle, dice la palabra de Dios, que bajase a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. El amor entrañable de un padre cuando ve a su hijo en cama. Este funcionario real, yo no sé, imagínese usted teniendo a su hijo en cama. Yo me imagino la escena, la mamá quedándose a curar al niño en la casa, quedándose a cuidar al niño, la mamá. Y el hombre sale a buscar una solución a este gran problema que se presenta en la familia. El hijo está a punto de morir. Qué gran problema, qué gran inconveniente, qué situación. El hijo está a punto de morir. Me imagino al hijo en cama, con fiebre. La expresión de la palabra es clara. Estaba a punto de morir, estaba al borde de la muerte, estaba cerquita de la muerte. Pero el padre sale a buscar y me imagino habrá agotado las instancias. Como es un funcionario real, tendrá todos los contactos para hacer que su hijo se levante, que su hijo sane. Pero no encontró solución. Entonces se enteró que Jesús estaba en Caná de Galilea. Se enteró que él había llegado ahí, que vino de Judea a Galilea. Fue a rogarle. Yo me imagino a este funcionario real en una actitud de súplica ante Jesús. Es más, le dice Señor. Y la expresión en la palabra de Dios está con mayúscula. Cuando la palabra nos escribe con mayúscula, la expresión Señor se refiere a que es Dios. Reconoce a Jesús como Dios. Baja antes que muera mi hijo. Jesús le dice, vete que tu hijo vive. Dice la palabra que el hombre creyó y se puso en camino. Después de tener un encuentro personal con Jesús y después de creer en la palabra de Jesús, no queda otra opción que ponerse en camino. Jesús le había dicho, tu hijo vive. Al creer el hombre, lo que hace es ponerse en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos respondieron, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. Ayer a la hora séptima. Hacía 24 horas que el hombre se puso en camino en búsqueda de Jesús. Fue ayer. Fue el día anterior que él salió a buscar a Jesús. Yo me imagino corriendo, cabalgando, sin descanso, sin dormir, sin que le pese el cansancio, porque él quería que su hijo sane. La actitud de todo padre que ama a su hijo, la actitud de todo padre que ama a su familia, sale en búsqueda de una solución para el problema que se presenta en la familia. Sale a buscar la solución hasta que encuentra la solución. ¿En quién encuentra la solución? En Jesús. Y cree en las palabras de Jesús. Por eso se pone en camino. Pero muy interesante lo que el evangelista Juan, porque Juan utiliza mucho. Recordemos, Juan es el autor del Apocalipsis y utiliza el número 7. Fue a la hora séptima, o sea, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. La hora séptima. Para Juan, el número 7 utiliza mucho, tanto en su evangelio como en el Apocalipsis. Para la Biblia, el número 7 tiene un significado muy especial. Significa plenitud, significa perfección. 7 también es la raíz de la palabra pacto, el pacto con Dios. El hijo fue sanado a la hora séptima para indicarnos que es una sanación completa, es una sanación plena la que realiza Jesús.
Juan habla de signos, que la sanación del hijo del funcionario real no se queda simplemente en un mero hecho milagroso, sino que es un signo que lleva a algo más. ¿A qué lleva? Lo que nos dice el versículo 53. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Termina el evangelio diciendo: este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Es más, en el evangelio de Juan, en todo el evangelio de Juan se presentan 7 signos. 7 signos realiza Jesús en el evangelio de Juan. Este es el segundo signo. Y el séptimo es la plenitud del signo. Es Jesús en la cruz. El séptimo signo. Por eso es la señal perfecta, la cruz. La señal de la cruz, la señal de los cristianos. La señal que nosotros hacemos, la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos y nos hacemos la señal de la cruz. La plenitud, la señal perfecta, la señal del cristiano. A la hora séptima sanó. Este signo que realiza Jesús es un signo pleno, es una sanación plena, es una sanación completa. ¿Por qué? Porque no solamente lo sana físicamente, sino sana a toda su familia. Y creyó él, dice la palabra, y toda su familia. ¿Creyó en qué? En las palabras de Jesús. Jesús se presenta hoy para aquellos que solamente ven signos. Juan nos dice hoy, no solamente signos, no solamente milagros. Lo que Juan nos quiere decir es que Jesús no es un Dios milagrero, como muchos le tienen a Dios o a Jesús como un Dios milagrero, un Dios de milagros de momento. Eso es una fe en un Dios que nos hace a nosotros egoístas. ¿Por qué digo egoístas? Porque solamente tenemos fe en Dios cuando nos concede un milagro. Entonces nuestra fe se convierte en una fe egoísta, egocéntrica. Yo centro mi fe en Dios si me concede lo que yo le pido. Si no me concede lo que yo le pido, no cumplo con Él. No demuestro la fe que tengo en Él. No exteriorizo, no manifiesto la fe que tengo en Él. Y Jesús sabe muy bien que todos como humanos necesitamos signos para creer más en Él. Recordemos, hay alguien en el Evangelio que también va a decir: si no veo, no creo. Ese necesitaba signos. Me refiero a Tomás, Santo Tomás. Hay que ver para creer, la famosa expresión de Santo Tomás. Él necesitaba ver un signo para creer en la resurrección de Jesús. Es tan sabia la iglesia que, sabiendo lo caprichoso que somos, nos da signos para que creamos y que nos ayude en nuestra salvación. Esos signos que nos da la Iglesia Católica para ayudarnos, para encaminarnos, para ponernos en el camino, como este funcionario real que creyó en Jesús, creyó en sus palabras y se puso en camino, porque el encuentro con Jesús debe ponernos en el camino, debe encaminarnos. Y la iglesia es tan sabia que nos da signos visibles que anuncian un hecho invisible. Eso en la iglesia lo conocemos como los sacramentos. Los sacramentos lo define el catecismo de la Iglesia Católica, que los sacramentos son signos sensibles, signos que anuncian que está ocurriendo algo invisible. En el sacramento del bautismo hay un signo visible que es el agua que se derrama sobre el bautizado. Ese signo que se ve, que es el agua, anuncia que lo que está haciendo, que lo que está cayendo es el Espíritu Santo sobre esa persona. Anuncia la venida del Espíritu Santo. Por eso los sacramentos son signos sensibles de que algo está ocurriendo. Jesús sabe eso. Jesús a veces reprocha nuestra fe, pero hoy centremos nuestra reflexión en que no tengamos una fe egoísta, sino que como este hombre
tenemos que tener esa fe y creer en las palabras de Jesús y ponernos en el camino. Fuerza, que Dios te bendice.